Bueno, entonces ahora sí ya damos inicio a la clase. Ya les voy a compartir pantalla respecto de lo que es precisamente lo de que tiene que ver con clasificación de suelo. Por favor, ¿todos ven bien la pantalla? Sí. Listo. Bueno, para el caso del último encuentro que tuvimos con ambos grupos, logramos desarrollar lo que era precisamente la clasificación. Hicimos más o menos un ejercicio ahí de clasificación cuando nos da un material grueso por el sistema de clasificación unificada. De una vez les digo, yo les voy a dejar de todos modos un ejercicio desarrollado, ¿sí? Desarrollado de estos temas en el Edmodo, ¿sí? Se los dejo precisamente como para que tengan guía, porque pues siempre queda aquí complicado estarlo desarrollando. Entonces es más fácil que lo observen y sobre él me consultan cualquier duda. Pero yo de todos modos se los voy a colocar muy didáctico para que sepan bien cómo estamos desarrollando eso. Recordando, entonces, ¿cómo sabemos si son suelos gruesos o finos? Entonces, según lo que pase el tamiz 200. El tamiz 200 en materia de lo que quede por encima de él, pues será suelo grueso y lo que quede por debajo será suelo fino. Vámonos respecto de lo que tiene que ver con la parte de suelo fino. Si nos llega a dar de que más del 50% está pasando el tamiz 200. Entonces, cuando eso ocurre, ¿qué hacemos? Entonces, nos olvidamos totalmente de la parte de la tabla de suelo grueso y nos concentramos única y exclusivamente en este pedazo, en lo que es la parte de finos. Vamos a entender la parte de finos. De las últimas clases, pues, de lo mismo que tiene la carta de plasticidad de Casagrande en el tema de estados de consistencia, aprendimos lo que significaban todas estas letricas, que yo por ahí les puse como investigar era de dónde salía la letra M. Pero en general nos habla de limos, arcillas y que tengan que ver con orgánicos. Nosotros, de nuevo, la parte de orgánicos para nosotros no nos sirve de nada. O sea que nosotros siempre vamos a estar haciendo referencia a gruesos o finos, ¿sí? Lo que no tiene capacidad portante desde el punto de vista de suelos de estructura, nosotros no lo tenemos en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Exactamente igual que lo que estábamos desarrollando antes respecto de la clasificación por la parte de gruesos. Siempre vamos a hacerlo de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Entonces, vamos a analizar primero qué nos dice esta tabla. A diferencia de la de gruesos, que nos hablaba específicamente la división entre gravas y arenas, allí teníamos, era grava bien gradada, pobremente gradada, grava limosa, grava arcillosa, arena bien gradada, arena pobremente gradada, arena limosa o arena arcillosa. Aquí, a lo que hacemos referencia en la parte de finos, recordemos que los finos para nosotros son solamente limos y arcillas. Y en eso, Me pasas una carpeta que hay, por favor. y en eso hacemos referencia a lo que es la carta de plasticidad de Casagrande. ¿Sí? Donde teníamos que la línea A nos dividía lo que eran arcillas
de los limos, la parte superior arcillas, por debajo de esa línea los limos, y teníamos una línea B que era en el 50% del límite líquido. Todo lo que esté antes de ese 50% es de baja plasticidad y todo lo que esté por encima es de alta plasticidad. Entonces, son exactamente las mismas, la misma nomenclatura que aparece por acá. ML, MH, CL. Entonces, vamos a estar hablando de limos de baja plasticidad, limos de alta plasticidad, arcillas de baja plasticidad y arcillas de alta plasticidad. Una vez más, lo que tenga que ver con orgánicos, nosotros no lo vamos a tocar para nada. Es decir, que no esperen de que les vaya a colocar un ejercicio donde bote algo de orgánico. A nosotros lo que nos interesa es la parte de finos y gruesos. Listo, entendiendo eso, entonces después de haber determinado con un dato de porcentaje que pasa, supongamos que nos hubiese dado, digamos, 38, ¿sí? Si nos hubiese dado 38 de porcentaje que pasa, el tamiz 200, pues nos hubiésemos ido una vez a gruesos. Ahora supongamos que lo que nos dio es 50 o 51. Noten que este tiene mayor o igual, o sea que incluso el 50 sí podría estar dando. Entonces lo que buscaríamos es en la tabla de granulometría, lo que tiene que ver con la tabla de granulometría, buscamos lo que tiene que ver con tamiz 200, y si el dato aquí no fuese 37 de 37, sino 50 o más de 50, pues de una vez nos vamos a que es suelo fino. Siendo así, entonces resulta y acontece que como son suelos finos, recordemos que para lo que son finos, nosotros siempre vamos a desarrollar es lo que tiene que ver con estados de consistencia, es decir, los límites de Atterberg, límite líquido y límite plástico. Entonces, para el caso, esos son datos obligatoriamente que tenemos que tener, ¿sí? De ser el caso, un límite líquido, pues si nos da un número, por ejemplo, al desarrollar el límite líquido, es decir, al generar los golpes con la cazuela de Casagrande, sacar los datos y obtener el gráfico, que es porcentaje de humedad versus en la abscisa lo que tiene que ver con número de golpes. En el golpe número 25 proyectamos al gráfico, nos venimos a la parte izquierda y obtenemos el dato que nos dé es contenido de humedad y para el caso va a ser el límite líquido. Si ese numerito nos da menor de 50, es decir, que nos dé 40 o incluso el mismo 50 porque este no tiene menor igual, para el caso primero pues nos quedaríamos ahí en la primera casilla. Ojo, cuando nosotros desarrollamos ese tipo de datos, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que en esta, para no perder tiempo, siempre va a hacer referencia los que son de baja plasticidad, es decir, los que tienen la létrica L, siempre van a ser menor de 50. Miren acá, menor de 50, menor de 50. Todos los que tengan H siempre van a ser mayor que 50. Es decir, si a ustedes les llega a dar un dato de supongamos 45, que cumpliría esta, y al desarrollar aquí la formulita exactamente igual que lo que hicimos en la parte de gruesos, es decir, calculamos ese dato, ya sea uno u otro. Si no nos llega a cumplir, pues entonces no vamos a pasar directamente a la siguiente casilla, sino que nos vamos a la que nos cumple, que obligatoriamente tiene que ser 45 es menor que 50. Es decir, no vamos a perder el tiempo desarrollando esta. Me explico de nuevo. Supongamos un número
un número de límite líquido y nos haya dado, supongamos, 35. 35, pues va a ser menor que 50 y toda la clasificación que aquí hace entre baja plasticidad o alta plasticidad es respecto del 50 del límite líquido. Es decir, exactamente lo que es la carta de Casagrande, la línea B. Por debajo de ella, baja plasticidad, por encima de ella, alta plasticidad. Si nos llega a dar 38, pues nosotros desarrollamos, listo, 38, iniciamos con la primera. ¿38 es menor que 50? Sí, claro que sí, casi siempre. Entonces, continuamos a desarrollar lo que es la fórmula de índice de plasticidad, que es lo que me indica si va a ser ese dato de fino, ¿sí? Si es un limo de baja plasticidad o un limo de alta plasticidad. ¿Qué tenemos que hacer? Igual que lo que hicimos aquí en la clasificación unificada para gruesos, esta formulita que tenemos acá, tenemos que desarrollarla. Entonces, 0,73 que multiplica, en el caso en particular que les estoy diciendo, 38 menos 20, ¿cuánto les daría? Y entonces empiezan a verificar. El 38 es el índice de plasticidad que tenemos. Lo corroboramos contra eso y lo corroboramos contra 4. ¿Que cómo sale el índice de plasticidad? Recordemos que índice de plasticidad es específicamente límite líquido menos límite plástico. Es decir, tendremos que tener esos datos. Si por alguna razón no tenemos límite plástico, lo único que vamos a entender es que si esto es 0, pues el índice de plasticidad va a ser exactamente igual al límite líquido. Lo que sí es que tiene que tener obligatoriamente, si tiene límite plástico, tiene límite líquido. Lo que puede que no tenga es límite plástico si resulta ser un suelo grueso. Entonces, desarrollamos la fórmula y la comparamos respecto de lo que dice acá en el encabezado. Entonces, índice de plasticidad versus punto de 33 que multiplica al límite líquido, si estamos haciéndolo con el ejemplo de 38, 38 menos 20, ¿cuánto da? Y el índice de plasticidad versus el 4. Supongamos que el índice de plasticidad, vamos a hacerlo por aquí. Por favor, analicemos estos datos y también supongamos
el porcentaje que pasa, el tamiz 200, es de 38. ¿Están viendo todos la diapositiva con los datos? Sí. Listo. Entonces, ¿para qué necesitamos precisamente el límite líquido y el límite plástico? Ustedes ya saben cómo los hallamos. De alguna forma nos dieron estos datos. Límite líquido 38%, límite plástico 15%. Necesitamos esos datos para poder determinar el índice de plasticidad. Y aparte, pues necesitamos de la tabla de granulometría, precisamente cuánto es el porcentaje que pasa el tamiz 200. Entonces, con esos datos, nosotros directamente podemos empezar a clasificar el suelo. Entonces, para el caso 38 es menor que 50, si nos hubiese dado para el caso de gruesos. Vamos a irnos para finos. Ahora supongamos que el porcentaje que pasa, el tamiz 200, es 50. Con 50% nosotros revisamos acá, lo primero que tenemos que hacer es en la parte superior, revisar cuál es, y 50 ahora ya pertenece a este de mayor o igual a 50%. Entonces, quiere decir de que es un suelo fino. Como es un suelo fino, nos vamos a quedar solamente en este pedazo de la tabla, de la otra nos olvidamos. Y empezamos a desarrollar precisamente con esos datos lo que tiene que ver con finos, obligatoriamente va a ser estados de consistencia. Vamos a hablar de límite líquido y vamos a hablar obligatoriamente de índice de plasticidad. Para el caso, el límite líquido, le estoy diciendo que nos da 38%, sí. Entonces, 38 de una vez sabemos que es menor que 50. Los únicos que van a ser menor que 50 son los que tienen este acompañamiento de L, que es de baja plasticidad. Es decir, para el caso o va a ser un ML o va a ser un CL, ¿sí? MH y CH no puede ser porque 38, que es el límite líquido en este caso, no es mayor que 50. ¿Qué hacemos luego? Entonces, ¿cuánto nos da el índice de plasticidad de eso, por favor? ¿Cuánto da el índice de plasticidad? $23. Listo, a todos les tuvo que haber dado 23, ¿sí o no? Listo. Entonces, el índice de plasticidad es 23 y 23 lo vamos a tener que trabajar versus esta fórmula. Entonces, por favor, desarrollen cuánto es 0,73 que multiplica a 38, que es el límite líquido, menos 20. 13.14.
0.73. 38 menos 20. 13.14. Ok. Correcto, 13.14. Ok, entonces nos dio esta parte de la formulita 0,73 que multiplica 38 menos 20 nos da 3.14. El índice de plasticidad es menor que ese dato. No. Entonces lo que hacemos es analizar el índice de plasticidad que nos dio 23 versus esa formulita. Entonces la formulita nos dio 13.14. 23 es menor que 13.14. No, no cumple, es mayor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ajá, lo tenemos acá. Adicionalmente ya sabemos que esta no cumplió, pero aquí tenemos el indicador, el conector O. Es decir, que nos toca comparar una u otra. Y 23, 23 Silencien eso. por favor, los que tengan activado el micrófono, siléncienlo para que no les coja todo lo que digan en sus hogares. El televisor. Entonces, comparamos. Con respecto de 4, tampoco es el índice de plasticidad es menor que 4. ¿Qué pasa aquí? Y es lo que les estoy diciendo. No van a pasar aquí a revisar esta de una vez. ¿Por qué? ¿Por qué nos saltamos hasta acá? Porque obligatoriamente el dato del límite líquido con el que estamos haciendo este ejercicio ya determinamos que era menor que 50. Si nos ponemos a perder tiempo a revisar esta, pues de entrada ya sabemos que 38 no es menor que 50. Entonces únicamente nos vamos directamente de arriba hacia abajo, pero nos saltamos ese paso de hacer este cálculo. Directamente nos vamos a lo que sería un CL. Y seguramente aquí nos tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el ML no nos cumplió ninguna de esas. Vamos a ver con el CL. Entonces, con el CL nos sigue obviamente cumpliendo de que 38 es menor que 50. Y ahora lo que vamos a hacer es comparar índice de plasticidad mayor que esta fórmula. Entonces,
Entonces, hicimos la comparación para el ML y nos da que no nos cumple. Por lo tanto, una vez nos pasamos a lo que es el CL. ¿Sí? Nos pasamos de aquí a acá. Seguimos haciendo análisis de arriba hacia abajo. Pero este no lo hacemos porque aquí ya sabemos que 38, que es el dato del límite líquido, no es mayor que 50. Entonces, venimos acá y de una vez hacemos el análisis con la fórmula. Con esto, entonces, desarrollamos lo que es el índice de plasticidad mayor que la formulita esa, aquí sí nos cumple, pero en este conector dice específicamente que y, es decir, tiene que cumplir esta y tiene que cumplir esta. Hacemos la comparación también del índice de plasticidad versus el número 7 y también nos cumple. Por tanto, si nos cumple ambas, nos cumple esta y nos cumple esta, de una vez sería un CL, ¿sí? ¿Eso se entiende? Sí, señor. Ok. Vamos a hacer ahora un ejemplo donde nos hubiesen dado datos, por ejemplo, para de alta plasticidad. Entonces, ahora lo vamos a hacer con estos datos. Suponiendo que lo que nos hubiese dado nos sigue dando porcentaje que pasa del tamiz 200 igual a 50, es decir, nos vamos para la parte de la tabla de finos y vamos a empezar a trabajar lo que son los estados de consistencia. Para el caso, le estoy diciendo que el límite líquido ahora es 51%. Límite plástico, supongamos que volvió a dar 15, entonces, ¿cuánto será nuestro índice de plasticidad? Y desarrollamos ahora ese ejercicio así. El índice nos da 36. Y 50 es menor o igual, entre finos. Para el caso con estos datos, el índice de plasticidad sería 51 menos 15. ¿Eh? El computador no lo sabe. El computador no lo sabe.
36 y 22,63. 36, la diferencia entre 15 y entre 51 menos 15. Y el desarrollar esta formulita, 22,63. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, con estos datos vamos a empezar a trabajar de nuevo esa parte. Entonces, nos da límite líquido 51, o sea que nos da por encima de 50. Entonces, o va a ser un MH o va a ser un CH, ¿sí?